Les adelanto que este video ha sido creado en un 100% con inteligencia artificial, excepto por mi voz y muchos elementos visuales. También cabe aclarar que tuve que ser bastante específico con muchas de las inteligencias artificiales para lograr el video como yo quería, y a pesar de haberlo hecho, modifiqué pequeñas cosas de lo que dijo, más que nada para evitar la desinformación o pequeños detalles que no quiero que estén en el video, aunque procuraré que este ajuste sea mínimo. Sé que existen inteligencias artificiales capaces de convertir texto a voz, pero he decidido no usarlas para mantener el estilo y la estética del canal. Cabe aclarar que yo no suelo usar inteligencias artificiales para prácticamente nada en mi canal, pero justo hoy haré lo opuesto. Y de hecho casi todo lo que están viendo está hecho con una inteligencia artificial, desde el fondo hasta la corrección de color, o incluso mi voz está mejorada con inteligencia artificial, además del guión y etc. En este video voy a explicar de manera muy superficial cómo funcionan estas inteligencias artificiales que han hecho posible la creación de este contenido. Básicamente, las inteligencias artificiales son máquinas que aprenden de datos y toman decisiones por sí mismas. Para lograr esto, usan una técnica llamada aprendizaje automático. Esta técnica consiste en darle a la máquina un montón de datos para que aprenda a reconocer patrones, y a partir de estos pueda tomar decisiones. Por ejemplo, si queremos enseñar a una inteligencia artificial a reconocer gatos, le daríamos un montón de fotos de gatos y de otra cosa que no son gatos. La máquina aprende de patrones de estas fotos y luego de un tiempo es capaz de reconocer un gato en una imagen que nunca ha visto antes. Hay que mencionar que existen diferentes tipos de aprendizaje automático, cada uno con sus propias técnicas y algoritmos. Uno de ellos es el aprendizaje supervisado, que es el que se utiliza cuando queremos que la máquina clasifique algo en categorías. Por ejemplo, si queremos que la máquina clasifique correos electrónicos en spam y no spam, le daríamos una gran cantidad de correos ya clasificados y la máquina aprendería a reconocer patrones en ellos para hacer su propia clasificación. Por otro lado, el aprendizaje no supervisado se utiliza cuando queremos que la máquina encuentre patrones en los datos por sí sola. Por ejemplo, si queremos que la máquina encuentre patrones en el comportamiento de los usuarios en un sitio web, podemos usar el aprendizaje no supervisado para que la máquina agrupe los usuarios en diferentes categorías sin necesidad de que se le indique explícitamente cómo hacerlo. Otro tipo es el aprendizaje por refuerzo, que se utiliza cuando queremos que la máquina aprenda a tomar decisiones a través de la experiencia. En este caso, se le da un ambiente de prueba a la máquina, donde ésta puede interactuar y tomar decisiones, y se le otorga una recompensa o un castigo dependiendo si la decisión fue acertada o no. Con el tiempo, la máquina aprende a tomar decisiones que maximizan las recompensas. Otra técnica importante en la inteligencia artificial es el procesamiento del lenguaje natural, que es como enseñarle a la máquina a entender y hablar como nosotros. Existen tres tipos de procesamiento del lenguaje natural: el procesamiento estadístico, el basado en reglas y el aprendizaje profundo. Tranquilo, les explico. Procesamiento estadístico usa modelos matemáticos para buscar patrones y relaciones entre las palabras de un texto. Es como si la inteligencia artificial estuviera haciendo una especie de análisis estadístico del lenguaje humano. Esto es muy útil para tareas como la traducción automática o la clasificación de textos. El procesamiento basado en reglas, por otro lado, es como si la inteligencia artificial tuviera una especie de manual de instrucciones para entender el lenguaje humano. Se le enseña reglas explícitas, como si la oración comienza con un verbo, entonces el sujeto debe venir después. Esto es útil para tareas como la corrección gramatical o la generación de respuestas en chatbot. Y finalmente tenemos el aprendizaje profundo. Este funciona de forma similar al cerebro humano. Utiliza redes neuronales para imitar cómo el cerebro humano procesa y entiende el lenguaje. Es como si la inteligencia artificial estuviera aprendiendo cómo entender el lenguaje humano a través de la experiencia. Es muy útil para tareas como la comprensión de texto o el reconocimiento de voz. Son tres enfoques distintos, pero los tres para el mismo objetivo: hacer que las inteligencias artificiales puedan entender y procesar el lenguaje humano. Es importante mencionar que aunque las inteligencias artificiales son capaces de hacer muchas cosas impresionantes, también tienen sus limitaciones. Por ejemplo, aunque pueden reconocer imágenes con una precisión increíble, todavía tienen dificultades para entender el contexto de un texto y pueden malinterpretar la información. Por ejemplo, esto me pasó con ChatGPT pidiéndole que cuente las palabras de este guión. Además, la inteligencia artificial necesita constantes actualizaciones y mejoras para seguir aprendiendo y adaptándose a nuevas situaciones. En resumen, las inteligencias artificiales son capaces de aprender de datos y tomar decisiones gracias a diferentes técnicas de aprendizaje automático. Sin embargo, cada tipo de aprendizaje tiene sus propias limitaciones, y la inteligencia artificial todavía tiene mucho camino para recorrer para alcanzar la complejidad del cerebro humano. Es increíble pensar en la cantidad del trabajo que hay detrás de una inteligencia artificial capaz de entender el lenguaje humano. Y aunque todavía hay mucho por descubrir y mejorar en esta área, la tecnología avanza a pasos agigantados. ¿Qué te pareció el video? ¿En qué sentís que la inteligencia pudo hacerlo mejor? Déjame tu comentario abajo y chao.